en la Maestría de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca, España. Es autor de diversos artículos universitarios y varios libros, entre los que destaca El fascismo en el Perú, la Unión Revolucionaria de 1931 a 1936, libro publicado en el año 2009, y Reimpreso en el año 2006 y Reimpreso en el año 2009. Además, este libro obtuvo el premio en el área de Humanidades en el 2007 por el Vicerrectorado de Investigación. Así también su libro más reciente, que es el que estamos presentando el día de hoy, se titula Dictadura, Cultura Autoritaria y Conflicto Político en el Perú, 1936-1939. Libro también editado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fondo editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, estamos reunidos para hacer la presentación del libro de acá del maestro, el profesor Tirso, tanto Moisés Rojas como yo. No sé, Moisés, si quieres empezar. Una cosita nomás que yo les agradezco bastante a ambos por la deferencia de la presentación. Yo diría la biografía. Voy a acercar la computadora porque tengo que leer la ponencia. Y a través también de las redes sociales a los que puedan presenciar esta presentación, que en resumen, voy a pasar a leer este texto, pero en resumen quiero decirles sin leer, que es un libro importante para disfrutar como lectores, pero también para aprender a investigar. El título del libro, bueno, ustedes pueden verlo, es Dictadura, Cultura Autoritaria y Conflicto Político en el Perú, 1936 y 1939. Es un libro que naturalmente nosotros recomendamos que pueda ser revisado y discutido. Bueno, voy a leer rápidamente. Me es grato presentar el libro del profesor Tirso Molinari por su gran influencia en mi formación como sociólogo, al ser mi mentor, además del asesor de tesis de licenciatura, y por supuesto por la importancia del libro que hoy presentamos como referente para el análisis de fenómenos políticos desde una sociología histórica y política. Con el objetivo de ser claro, resumiré mi intervención en tres grandes temas. Primero haré una suerte de resumen breve, presentando las ideas fuerza, luego trataré de identificar las huellas de su enfoque sociológico y las lecciones que nos da a otros investigadores y estudiantes de sociología, y finalmente trataré de mostrar su relevancia para la sociología política en el Perú. Resumen breve del libro. El libro del profesor Tirso Molinari relata las estrategias perversas de dominación y control por parte del dictador Benavides a sus opositores durante los años 33 y 39, sean del Partido Aprista Peruano o del Partido Unión Revolucionaria. Principalmente porque también habla del Partido Comunista o describe la resistencia del Partido Comunista. El investigador describe el proceso desde las elecciones anuladas por Benavides, en las que el aliado del APRA, Luis Antonio Eguiguren, y el candidato del PUR, Luis A. Flores, tenían las más altas posibilidades de ganar y ser presidentes, para luego relatar las reacciones de resistencia y posterior represión hasta llegar a las elecciones de 39, en las que es elegido Manuel Prado. Si tuviéramos que resumir la versión que nos cuenta Tirso Molinari del gobierno de Benavides, diríamos lo siguiente: yo solamente me quedo con tres ideas fuerza, no voy a entrar a los detalles de la descripción, voy a profundizar más en el análisis. Este es un gobierno, para el profesor Tirso, un gobierno autoritario que ejerció violencia explícita contra sus opositores, pero tratando siempre de darle una suerte de barniz de legalidad. Es así que en muchos casos el Congreso de la República se volvió un actor legitimador de la dictadura de Benavides. 2. Tuvo una relación, este gobierno, una relación geopolítica con el franquismo español,
y el fascismo italiano, articulándose con los movimientos totalitarios del mundo en aquella época. Cosa que también es interesante porque realmente no existen investigaciones no tantas, que describan esta relación geopolítica del fascismo, del franquismo, y aquí uno ve claramente esta carga de actividades que tenían estos movimientos, estas ideologías en la política peruana. El gobierno de Benavides finalmente, con este discurso y gobierno totalitario, hizo una alianza con cierto sector empresarial que incluso financió a los franquistas en la guerra civil, pero además tenía alianzas con la Iglesia Católica, destaca el arzobispo Farfán, y una élite que fue un aliado pasivo del gobierno de Benavides, como los hermanos Prado, y Beltrán y Rivagüero, ¿no? Luego, y este me parece un elemento también importante, cuando se resumen, la cultura autoritaria no solo fue un asunto de élite, sino que además llegó a través de las situaciones complejas de difusión a los estratos más populares del país. Llegó a través de manifestaciones públicas como marchas o a través de la iglesia. Entonces podríamos un poco sintetizar de esta forma, obviamente siendo un poco justos porque hay muchísimo detalle detrás de este libro. Es un libro de casi 500 páginas, entonces existen muchísimos detalles importantes sobre este gobierno. El segundo tema es el enfoque sociológico. Ahora veamos algunos aspectos teóricos centrales del libro del profesor Tirso. Primero veamos cuál es la ontología que está detrás de este libro. Tirso en reiteradas ocasiones teóricas ha señalado la importancia de la simultaneidad y de la complejidad como paraguas teórico y conceptual. Por supuesto, lo que hemos sido sus alumnos lo hemos seguido muy de cerca. Ese es el tipo de sociedad que imagina Tirso, una donde lo racional convive con lo irracional, donde lo carismático lo hace con el cálculo de los medios y fines, uno donde la carga tradicional convive con las emociones. Esta ontología es muy distinta al paradigma de la rational choice, que hoy en día predomina la ciencia política y los estudios políticos, donde los investigadores imaginan un mundo político de solo cálculos de medios y fines. Este libro, en ese sentido, es una disputa conceptual que debe ser leída también en esas grandes dimensiones. Es una crítica en el hecho mismo de una investigación empírica a las investigaciones que no toman en cuenta la dimensión simbólica, intersubjetiva, emocional, discursiva de la política, que aunque parezca mentira, es el tipo de investigación predominante en la actualidad. No dejemos de ver que países y sociedades como la peruana, donde las reglas son formales, con una carga de tradición judeocristiana y andina, con la enorme propensión a los liderazgos carismáticos, sin duda dimensiones más allá de lo racional resultan fundamentales, y su omisión además resulta imperdonable. Es en ese sentido que el profesor Tirso nos hace recordar un viejo concepto de Marcel Mauss, definido no como el hecho social de Durkheim, sino como el hecho social total. La vida social o el gobierno de Benavides, tratando de ponernos en la mente del profesor Tirso, es donde, como diría Mauss, todo queda mezclado, todo cuando constituye la vida propiamente social, que es una cita, de las sociedades que ha precedido a la nuestra, incluidas las de la protohistoria, en ese fenómeno social total, como proponemos denominarlo. Es así que el profesor Tirso hace una clara defensa en contra de los reduccionismos y apertura conceptualmente el descubrimiento. Los reduccionismos son muy proclives a realizar investigaciones que carecen de empiria porque la teoría y sus centralismos conceptuales se anteponen a la realidad, pero la investigación desde el paradigma de la simultaneidad y complejidad nos descentraliza conceptualmente y posibilita seguirle los pasos a los mismos fenómenos y que ellos sean quienes definan con la fuerza de la realidad qué tipo de centralidades realmente existen. Asimismo, el profesor Tirso nos presenta un libro metodológicamente riguroso. Si bien es cierto, el autor realiza comentarios algunas veces emotivos de natural indignación frente a uno de los periodos de mayor represión de la historia del Perú, ella nos quita una gestión de las fuentes con extremo cuidado. Es así que los lectores encontrarán en el libro referencias de cartas, recortes de revistas y diarios, anuncios que le dan sustento a cada una de las afirmaciones, lo cual hace del libro un ejercicio sustentado. Tirso así demuestra su versatilidad conceptual, pero además su destreza y entrenamiento para administrar la empiria. La data es lo más importante. En academias como la limeña, donde la destreza parece que llega de forma separada, están los teóricos y los recolectores de información por separado, el profesor Tirso nos demuestra y muestra esa destreza para moverse sin dificultad
dificultad entre ambos aspectos de la investigación. Tirso Molinari es un investigador que parece decirnos: ser teórico no es suficiente. Hay que saber gestionar la empiria, hay que saber describir y recolectar información. Y aunque parezca mentira, este rasgo del profesor Tirso es bastante excepcional entre los profesores de teoría sociológica de muchas universidades en el Perú. Los profesores de teoría suelen haber hecho sus carreras solo en el mundo de la teoría. El libro que presentamos hoy, en cambio, es un libro de empiria y de teoría sociológica. ¿Cuál es la tecnología narrativa del profesor Tirso Molinari en este libro? El libro tiene una gran capacidad argumentativa y de persuasión debido a su uso recurrente de fuentes citadas extensamente, pero además se escucha la voz del autor. Y creo que eso es algo, me parece, novedoso también en los estudios de sociología de la historia, sociología política. De vez en cuando el autor irrumpe la abundante empiria para mostrar su indignación frente al gobierno dictatorial de Benavides. Este rasgo merece ser comentado y analizado. Este es un rasgo que diferencia las investigaciones hegemónicas que tratan de mostrar a un investigador ausente e invisible. Aquí el profesor Tirso expresa su voz, el investigador es una voz que acompaña la empiria, que no se mezcla con la data, que no mezcla la data con las valoraciones, lo cual hace de su trabajo un trabajo honesto y a su vez comprometido. Humanizar la voz del investigador resulta una suerte de mecanismo de persuasión, una suerte de tecnología narrativa. Así el lector se conecta con el texto en términos intelectuales, pero además emotivos y éticos. Tirso critica enfáticamente las medidas represivas de Benavides, y esas valoraciones son expresadas para señalar la ética del investigador y su relación como ciudadano con su tema de estudio. Finalmente, hay otro rasgo del enfoque y particularidad de la sociología Tirso que podemos ver a través del libro. La investigación busca, como dice en la cita inicial, rastrear las huellas de nuestra civilización en lo incivilizado, siempre entre comillas, con los cuidados que tiene este concepto, y en sus transiciones. Tirso es un investigador comprometido con los problemas sustanciales de la política en la sociedad peruana. ¿Qué más relevante que estudiar los inicios de los rasgos autoritarios de la política peruana? Yo veo en el libro a un defensor académico de la democracia, por supuesto por sus defectos, y por ello decide investigar su antípoda como para mostrarnos aquello que debe ser evitado y combatido: represión, asesinato, persecución, intolerancia respecto de la diferencia, etc. La elección de nuestros temas no son una casualidad, expresan nuestra motivación y las apuestas académicas, pero también ciudadanas, aspecto que el profesor Tirso deja a relucir claramente, no solo en este libro, sino en su ya larga línea de investigación sobre el autoritarismo en los años 30 y en la historia del Perú en general. Entonces, con esto entro a la última parte de la presentación, que es sobre la relevancia. He identificado 5 aspectos que hacen de este libro relevante, digamos, también como para ponerlo en el debate, ¿no? Ahora veamos 5 aspectos relevantes que deja el libro. Primero, mucha gente en el Perú aún cree en proyectos autoritarios, y este libro lo explica desde la sociología política e histórica. Si vemos la gente que apoya un proyecto como el de Fujimori, podríamos darnos cuenta que la mano dura es un valor que se espera de las autoridades. Uno de esos hitos históricos que han contribuido que se han construido popularmente en el aprecio por la mano dura fue este gobierno de Benavides y la fuerza popular de partidos como la Unión Revolucionaria. Entonces el libro del profesor Tirso es relevante porque analiza este proceso de enorme importancia incluso para la actualidad de la política nacional. Pareciera que Molinari se pregunta: ¿y cuándo nos hicimos autoritarios? La respuesta la ha recorrido a través de sus investigaciones sobre el franquismo, el fascismo, el nazismo, que han calado hondo en el pueblo peruano a través de los partidos políticos que tuvieron un discurso totalitario, pero además se esforzaron por hacerse populares. Esta es una primera idea. Lo segundo, Molinari designifica al pueblo, le quita el romanticismo idealista inocente al pueblo. El pueblo no es un ente sacro ni perfecto, también tiene expresiones históricas tan perversas como esta. El pueblo totalitario es totalitario y cómplice de proyectos totalitarios muchas veces. Esto, que quizás parece un dato menor, es clave frente a tendencias populistas en las ciencias sociales para quienes el pueblo es la voz de Dios, pero que en realidad la política que la atraviesa es un proceso muy complejo y de múltiples aristas. No es políticamente correcto que el pueblo sea entregado a la derecha totalitaria, pero el profesor en ese sentido hace un aporte invalorable que expresa honestidad intelectual y coherencia con la empiria. 3.
El libro nos permite visualizar las batallas que hemos sufrido y librado para construir la democracia en el Perú. Fallida e incompleta, es cierto que vivimos, digamos, en una democracia que aún es débil, pero de todas formas nos da ciertas garantías. Sin embargo, no ha sido fácil, hemos tenido experiencias tan traumáticas como la del gobierno de Benavides, y que son la antítesis, pero que han sido la antítesis del sacrificio que el país ha pagado por tener lo que hoy, repito, defectuoso y todo, tenemos y tiene que ser mejorado y perfeccionado. 4. El libro es relevante porque, salvo contados casos, el fascismo y el falangismo en el Perú es casi nulamente estudiado, pero además porque las derechas extremistas tampoco son estudiadas. Tirso emprende esa tarea y lo lleva a cabo con eficiencia. Este trabajo así se puede unir a la reducida pero valiosa producción investigativa sobre las élites y la derecha en el Perú, que han sido desarrolladas por investigadores como Francisco Durán, que vale la pena decir en contextos como estos, donde el Perú no se ha subido a la ola de la crisis política en la región. Quizás se puede hacer consenso en que en el Perú sí existen instituciones sólidas, no digamos este lugar común que dicen los politólogos, donde en el Perú no hay instituciones políticas, en fin. Que en el Perú sí existen instituciones sólidas que sostienen el modelo neoliberal y que es movilizado por una derecha conservadora y las élites económicas. Con Molinari y Durán podemos entender cómo funcionan estas élites, las que son capaces de hacer y lo que son capaces de hacer para conservar el poder, y cómo son tan sólidas que le han dado y le dan forma a nuestro país. Finalmente, y desde el lado del oficio sociológico, el libro es relevante porque demuestra la articulación entre la teoría y la metodología y la narrativa de una forma equilibrada y persuasiva, por lo que resulta valioso que, a pesar de la extensión del libro, sea un libro obligado para los sociólogos a fin de ver cómo se construye una máquina textual de persuasión dentro de la investigación social. Aprovecho para decir que es fundamental leer investigaciones empíricas para aprender a investigar, para replicar las estrategias narrativas, para entender cuál es el lenguaje del informe de un estudio sociológico, para ver cómo se tiene que articular los elementos de un estudio empírico. Naturalmente, este es un comentario cargado de aprecio que obviamente le tengo al profesor Tirso por haber sido uno de sus estudiantes, pero esta carga afectiva igual no deja de ser justicia y no es una expresión subjetiva, es una expresión objetiva, con los aportes que tiene este valioso libro para la sociología política en el Perú. En lo académico, leer para aprender con un buen ejemplo a investigar, y en lo ciudadano, leer para batallar para la memoria, evitando más autoritarismos totalitarios. Me quedaría finalmente invitarles a leer el libro. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Bueno, ahora es mi turno. Me quedo corto con la presentación tan sistemática, en realidad, que Moisés ha hecho, sumamente corto. Sin embargo, tengo muchas cosas que decir sobre el libro y sobre lo que el libro ha provocado en mí. Justo ayer nos reunimos Moisés, Tirso y yo comentando esas cosas, ¿no? Yo no puedo separar mucho el aspecto más emocional, en realidad, del ejercicio académico. Yo creo que a la larga se retroalimenta, ¿no? Y bueno, quiero comentar algunas cosas al respecto. Primero, comentar un poco la anécdota de cómo hizo su tesis. Yo fui su asesorado, el profesor Tirso ha sido mi asesor de la tesis de licenciatura, de la tesis de maestría y de la tesis de doctorado. Él me ha acompañado como un amigo, más que como un profesor, como un verdadero amigo, en cada uno de los pasos que he hecho, ¿no? Y en realidad él siempre significó una especie de profeta, ¿no? Que siempre vio antes de que pueda haber alcanzado de lo más mínimo que en efecto podían alcanzarse muchas cosas, ¿no? Él siempre estuvo un paso adelante de lo que yo pude haber logrado, y en efecto lo que he logrado en buena medida se lo debo a aquellas profecías que me parecían muchas veces exageradas, pero que finalmente poco a poco espero estar llegando a cumplirlas, ¿no? Y no solo en mi caso, sino también en el de Moisés, ¿no? Que juntos poco a poco hemos crecido a la luz de esta inspiración que ha representado él como gran amigo. Y la anécdota sobre cómo se hizo la tesis, recuerdo varias ocasiones que yo iba a su casa, cuando en aquella época vivía en aquel departamento en Miraflores, recuerdo muy bien,
enteras, días enteros, llenos de estrés, llenos de preocupación para terminar la tesis constantemente, a toda hora, en todo momento, todas sus vacaciones derivadas única e intensamente al trabajo de la investigación. Era algo pues, que a mí me inspiraba bastante, me inspiraba mucho por esa entrega totalmente a una investigación académica, que luego de leer el libro me doy cuenta que no solo era académica, sino era un compromiso humano, un compromiso sobre una época oscura, terriblemente oscura, de la cual el autor, Tirso Molinari, se compromete a no solamente escribir, sino a denunciar algo pues, que debe ser denunciado, porque uno después de leer este libro, en la medida que lee este libro, uno siente esa indignación que comentamos el día de ayer los tres, pero no solo indignación, sino una profunda pena, una profunda congoja por cada uno de estos actores a los que humaniza, porque humaniza una serie de actores, una serie de personajes anónimos que realmente despiertan una profunda pena en cada una de las personas que puede leerlo. Se me ha hecho muy difícil dormir después de leer esos capítulos. He estado leyendo intensamente este libro en los últimos días y realmente no podía conciliar el sueño con todo lo que se escribe aquí. Por dos cosas. Una primera, por las oportunidades desperdiciadas, porque este libro plantea muchas oportunidades desperdiciadas, alianzas entre partidos que aparentemente no se podían ver los rostros, ¿no? Formas en las que se levantaron algunos grupos de valientes personajes, muchos de ellos anónimos, muertos, torturas de muchos personajes que lo único que hicieron fue pues, luchar en torno a una posible democracia en el país, en una época aparentemente imposible, ¿no? De conflictos internacionales imposibles. Entonces, este tipo de cosas realmente a uno lo llena mucho de esta congoja, de esta pena, como si estuvieras en ese mismo momento. Y no me dejaba dormir, realmente no podía dormir, estaba pasando varias noches sin poder dormir, conciliar sueño, justamente por eso, porque me sentí muy conectado con el libro y con el autor, sentí algo que revolvió realmente mis entrañas, y creo que eso es lo que hace un libro, ¿no? Un buen libro, te revuelve las entrañas, te da una bofetada y te hace reflexionar sobre justamente el objetivo de este libro. La pobredumbre política de una época en la que a pesar de esa pobredumbre hubo gente valiente, heroica, que estuvo detrás de las posibilidades de criticarla. Y en ese contexto es, como lo dijo Moisés muy bien, de manera magistral, la acción, los actores, ¿no? El impulso de estos nos llevan pues, a hacer un análisis sociológico sobre lo que aquí se plantea en el libro. Entonces tengo algunos comentarios. En realidad es un libro que no he dejado de leer, continúo leyéndolo. Primero, ya en un aspecto menos emotivo, realmente esto para mí es muy emotivo. Esto es un tributo en realidad para mi querido amigo profesor Tirso, pero además por lo que me ha hecho experimentar este libro, ¿no? El contexto en el cual, Moisés nos lo ha dicho, Moisés es autor de varios libros. Uno de ellos es sobre el tema del APRA, que fue una tesis que yo estuve presente, sacó la nota 19, ¿no? Estuvo muy cerca de sacar la nota 20 en realidad, y que representó para él un enorme reto, ¿no? Para Moisés. Obviamente no estamos hablando de Moisés, pero lo comento para que se entienda el contexto en el cual Tirso nos pide a ambos que presentemos este libro. En el caso de Moisés, porque él es un especialista en el tema del APRA dentro de un enfoque que no se ha desarrollado antes en el Perú, ¿no? Que seguramente ustedes conocerán o van a conocer dentro de lo que es la etnografía política, ¿no? Un libro muy importante, sumamente importante para la sociología y la ciencia política. Y en mi caso, porque en los últimos meses, creo que quieren entrar ahí, porque en los últimos meses mi persona ha estado, he estado investigando sobre justamente esta década, ¿no? Y conversamos, Tirso y yo, sobre ello, ¿no? Me ayudó mucho en el tema de investigación que estoy desarrollando en este momento, no te comentaba, que es sobre la xenofobia hacia la población japonesa, asiática, principalmente japonesa en la década de los 30, ¿no? Que es un tema que me ha llamado mucho porque, y acá lo podemos ver en el libro bastante, las fuentes primarias, que es algo que el autor critica duramente a los autores que se atreven a hablar de una época sin haber visto las fuentes primarias, y que él denuncia. El autor no le tiene miedo a nadie, denuncia. Lo denuncia de manera directa y de manera frontal, no tiene miedo a la represalia, no, por eso ya él preguntaba si había tenido alguna represalia, finalmente no, pero no le tiene miedo a la represalia, nada por el estilo, y dice las cosas de manera clara. ¿Cómo es posible que fulano, sutano, personas reconocidas, incluso uno de ellos familiar, ¿no?
se tomen la libertad de citar o decir algunas cosas sin haber revisado las fuentes primarias. Y esto es lo que también hace el libro. Es un esfuerzo sociohistórico. La sociología histórica no es algo que se haya desarrollado en el Perú de una manera tan amplia. Tirso Molinari lo hace, por eso es un documento único en ese sentido, que debe abrir pues las puertas de muchas más investigaciones en este contexto. Yo recién estoy empezando a coquetear con la sociología histórica en torno a lo que son las fuentes primarias, periódicos vetustos, amarillentos, malolientes, ¿no? Pero que nos dicen cosas que uno jamás creería que son reales o que pueden haber acontecido, ¿no? Y en ese contexto es que Tirso también me invita a mí a poder presentar este libro Una década, con la cual me estoy comprometiendo cada vez más, ¿no? Para que entendamos un poco el contexto de por qué estamos acá, tanto Moisés como yo. La redacción es sumamente pulcra, justamente Tirso lo había comentado él, hacia nosotros, él ha escrito, reescrito. Sí, algo que podemos subrayar mucho del autor es su constante perfeccionismo, ¿no? En relación a presentar un producto realmente bien hecho. En épocas de donde mucha gente mediocre, en la cual puedo sumarme seguramente en algún momento, si no lo he hecho ya, presenta documentos más o menos hechos o presenta cosas por el apuro, el autor, este documento representa no uno ni dos, representa una gran cantidad de años de esfuerzo, 6 años de esfuerzo, pero que en realidad es una continuidad de otras investigaciones planteadas, ¿no? Y que es un ejercicio mucho más orgánico de una vida entregada a la tesis. Cito un verso, una frase que usted me dijo: he pasado mi vida haciendo tesis, he pasado mi vida haciendo las tesis de investigación. Y eso es algo que inspira mucho a quienes hemos sido sus asesorados, más aún quienes hemos sido sus amigos. Una relación muy pulcra, se ha comprometido con un problema, es sumamente rico en fuentes. Si algo que no se le puede criticar y negar son las fuentes, hay una gran cantidad de fuentes, se ha remitido a fuentes incluso insólitas, fuentes a las que ninguna otra persona ha podido tener acceso, entrevistas de personajes ya fallecidos en una época pues, en la cual ya estaban al borde del fallecimiento, de la muerte, ¿no? Busca una serie de estructuras, ¿no? Me gusta mucho esto para entender esto propio político. Aparentemente la década del 30 es una década en la cual no solamente anecdótica por todas esta serie de cosas terribles que sucedieron, sino podría entenderse incluso, como ya lo comentó Moisés, como una época, un contexto en donde más allá del inicio podemos ver de manera cristalizada una situación de dictadura y una situación sumamente de injusticia social a través de la figura de este autor. Yo me animo a leer solo un pedazo, quiero leer algunas partes, es extraordinaria algunas partes de este libro, para que un poco entiendan y se conecten conmigo, ¿no? Él dice, son pequeñas partes, no voy a leer, ¿no? Él habla acerca de los colegios, que es un tema que también Moisés comentó ayer, a mí me gustó bastante. Me gusta mucho el tema de la sociología educativa y dedica algunas páginas a estos aspectos de la escuela, escolarización y de la educación y el papel, el rol de la Iglesia Católica en este contexto. No le tiembla la mano. Él enuncia a la Iglesia Católica, al menos a través de estas escuelas y colegios, quienes pervirtieron educativamente a una serie de estudiantes que a la larga terminaron siendo pilares de una supuesta política durante los años restantes. Y esto es una luz enorme sobre la estructura socioeducativa que a la larga terminó traicionando las propias bases de lo que debería ser una democracia socialmente entendida en nuestro país y que no hemos encontrado sino a través de muchos golpes, ¿no? Bueno, él dice: el mayor peso de esa manipulación ideológica autoritaria, así como católica e integrista, se expresó en sectores socioeconómicos medios y en altos medios y emergentes vinculados en Lima y en diversas partes del país a dichos colegios, lo cual ha ido influyendo enormemente en las mentalidades de muchos profesionales y tecnócratas proclives a las posiciones políticas más conservadoras o dictatoriales, cuya presencia en el manejo de los pilares del Estado y las empresas privadas ha sido predominantemente en el Perú. Así, todo eso ha venido ocurriendo, por ejemplo, muy gravemente en los primeros años del primer gobierno de Prado, y luego entre el 48 y el 56, y entre el 62 y el 63, y posteriormente en el 68 y 80, y con mayor gravedad aún a lo largo de la década de 1990. Donde los contextos políticos burdamente dictatoriales dieron pie a toda esa proclividad autoritaria, vertical o clientelista en las diversas esferas institucionales de la vida cotidiana. Eso es un párrafo sumamente fuerte, que me parece importante para leerlo y releerlo en base al contexto del libro, por supuesto, para entender lo que les acabo de decir. Y esto es lo que hace el autor, hace una sociología histórica importante, no solo de leer, sino de imitar, ¿no? Y por supuesto mejorar. Es un extraordinario libro en este caso.
Es un rescate, ¿no? Como le dije, de héroes anónimos que no solo dieron su vida, sino sus esfuerzos a costa de torturas, de exterminios colectivos. Yo me sentía sumamente tocado en lo más profundo a través de estos actores que yo no conocía muchos de ellos, pero no solo por eso, sino el modo como el autor nos conecta con ellos, con seres humanos que realmente perdieron mucho más que sus vidas, ¿no? Nos conecta de manera muy profunda. Más allá de las banderas, los partidos, analiza a sus individuos y sujetos, aunque estos sujetos inclusive sean capaces de defender los totalitarismos. Eso me parece extraordinario porque nos habla bastante de esa, más allá de esa neutralidad valorativa, porque es algo de lo que el profesor siempre nos ha dicho, que creo, esa neutralidad valorativa no deja de defender pues un espíritu de justicia de una época sumamente oscura de nuestro país. Él, por ejemplo, refiriéndose de Flores, quien fue pues, no sé cómo explicarlo de esta manera, pero fue quien continuó la labor de Sánchez Cerro dentro de la clandestinidad, ya que fue perseguido por el propio Benavides dentro de una autocracia que, aunque fascista, no dejó de perseguir a otros fascistas en este contexto. Y Flores fue una persona que fue perseguida y vivió en la clandestinidad. Y a pesar de todos estos discursos totalitarios que podía tener, Tirso no tiene miedo en señalar y en decir a través de una serie de cartas, plantea acá: de Flores se podrá criticar muchísimo su proyecto político totalitario de extrema derecha, su agresivo e intolerante fascismo y su ejecutoria gravemente autoritaria durante el régimen Sánchez Cerro, pero jamás en lo que concierne a su honradez personal. Pero el autor puede estar criticando todo esto y una serie de ideas que obviamente son dañinas para la democracia, pero no deja de ser honesto. Es un autor honesto que constantemente plantea cosas de acuerdo a lo que las fuentes nos dicen, ¿no? Bueno, y ya para ir terminando, como lo dije, estudia de las instituciones, habla del tema educativo que me parece importante citar, lo voy a citar más de una vez, la valentía que ha tenido el autor sobre diferentes puntos, y sobre ello yo quiero ejemplificarlo a través de una serie de lecturas muy pequeñas, de 2 líneas, 3. Por ejemplo, él habla del burdo maquiavelismo, camaleonismo, el cinismo y oportunismo tan frecuentes en el devenir político del país. Tuvo en Benavides y Prado 2 especiales y muy plásticos exponentes. Esta plasticidad a la que se refiere es justamente esa lógica de actores, ¿no? Más allá de los estructuralismos positivistas, que tienen la capacidad de poder aprovechar una serie de circunstancias, alianzas, de generar una serie de entrampamientos para finalmente explayarse en lo que representa esta autocracia a través de un sujeto, el señor Benavides. Y por eso les leo esta cita, solamente un par de citas más, ¿no? sobre este punto que quería comentarles. Acá está, ¿no? Era la cotidianidad vivía en el partido de la Unión Revolucionaria del 37-39, en la que les dije que vivía en la clandestinidad. Un urrismo diferente, clandestino, orgánicamente precarizado, sin su líder mesiánico, sin poder exhibir sus símbolos, sin sus ritos, sin sus demostraciones de fuerza, sin sus multitudes, sin su prensa, sin todo el bizarro despliegue de violencia simbólica que tanto había caracterizado el urrismo en el 33 y 36. A esta fuerza me refiero al momento de escribir y detallar lo que se vivió en este contexto, ¿no? En esta época. Y bueno, para terminar, una última cita, es la última de verdad, en lo que habla del oportunismo de Benavides, ¿no? Sí, Benavides representó un mayor oportunismo. Opta en el 45 por ser uno de los impulsores del Frente Democrático Nacional que llevó al triunfo electoral de Bustamante y Rivero ese año. O sea, esta plasticidad a la que nos referimos, que hace de Benavides, este autócrata, una persona que se amolda a cualquier ideología, cualquier pensamiento con tal de sobrevivir a cada una de estas posibles reprimendas sobre la persecución, la injusticia, la corrupción y por supuesto como el modo como llega a torturar y desaparecer a muchas personas, ¿no? Él dice, este frente contó activo con el apoyo del APRA, ¿no? El Partido Comunista y otras fuerzas políticas sociales democráticas que fueron perseguidas cruelmente durante su sórdida dictadura. Es decir, Benavides, que murió de un infarto en el 45, no primó la coherencia política e ideológica alguna, pues desde el más pragmatismo, oportunismo de coyuntura, hizo uso de aquello que más convenía a sus propias expectativas autocráticas y personales. Con esa cita cierro este libro que recomiendo a grandes luces, junto al primero, por supuesto, el fascismo en el Perú, que es la primera parte, que podemos entenderla como un todo orgánico, y obviamente a una serie de artículos muy importantes que también el autor ha escrito y sigue publicando aún, para entender 2 cosas. Uno sobre
un acto que debe ser denunciado y dicho. Debe ser leído, ¿no?, en escuelas, en colegios, en universidades, y denunciar este tipo de actos que ocurrieron y de los cuales no solo debemos sentirnos indignados, sino debemos ir a la acción. Porque puede que esos actores hayan muerto, hayan fallecido, pero ese tipo de memoria debe decirse y debe compartirse. Al menos yo me voy a encargar de eso durante la vida que me reste, ¿no? Por un lado. Y segundo, porque es un ejercicio sociológico, académicamente hablando, importantísimo, que nos permite, por un lado, ir a las fuentes y por otro lado nos permite comprometernos. Podemos ser neutrales en el sentido sociológico, metodológicamente hablando, teóricamente hablando, pero comprometidos con un hecho que merece a todas luces ser denunciado. Ayer, hoy y siempre. Muchas gracias, profesor, por este libro. Y eso es lo que ocurre en el caso de Moisés. Superan al maestro. Nuestra generación, con Julio Mejía, Jaime Ríos, César Espinosa, mismo Franklin Miranda, Carolina Ortiz, nos sentimos profundamente impactados, ¿no?, por la calidad profesional y académica de brillantes sociólogos como Sergio Loaiza y Moisés Rojas, Joaquín Ribarren, una serie, Fabiola Méndez, una serie de ex estudiantes que realmente están produciendo mucho, además, producen mucho y de muy alta calidad. Bueno, regresando un poquito a esta última investigación, y en vista que también está colega estudiante, ¿no?, del doctorado, me parece, de la Complutense de Madrid, a la cual tengo muy buenos recuerdos porque he tenido oportunidad de dar un par de conferencias ahí en la Complutense. La relación que tuvo el régimen de Benavides con la dictadura de Franco, ¿no?, y la presencia de la falange española en el Perú. Y esa presencia de la falange en el Perú no está documentada en los archivos y repositorios del país. Y yo indagué de manera sistemática y no pude encontrar las pistas de su presencia, por una sencilla razón, que lo destruyeron, pues, porque no solamente aniquilaron gente durante esos años, sino que documentos también fueron perdidos, ¿no? Hay un par de periódicos de la falange española que vino a hacer propaganda entre el 36 al 39 pro Franco, pro dictadura de Franco, y que contó con todo el aval de Benavides, dada su proclividad al fascismo europeo. La documentación no pude conseguirla en Lima. Tuve que ex profeso ir a la Hemeroteca Municipal de Madrid durante un mes y pico y fichar, porque tenía la noticia que ahí estaban estos documentos que habían sido publicados en el Perú, porque vino la delegación de la falange exterior, se posesionó en Lima, viajó al interior del país, se articuló a la Iglesia Católica, colegios católicos, se vinculó a la dictadura de Benavides, etc., y publicaba, ¿no es cierto?, un periódico quincenal. Y ese periódico acá no estaba ya en los repositorios, y tuve la noticia por parte de un muy buen amigo, colega español, Eduardo Calleja, que es quizá el más importante investigador de la historia de la violencia en España, profesor de la Universidad Carlos III y exalumno también de la Complutense. Él me dijo, mira, esta documentación está aquí en la biblioteca, te está esperando. Entonces, a viajar y a indagar por el documento. Y me pasé un mes completo fichando, porque como era un documento de fines de los años 30, no se podía, estaba muy conservado, porque cuando yo he trabajado el tema del fascismo en los años de mi libro anterior, por supuesto, la familiaridad con la prensa amarillenta y casi semi-destruida, ¿no?, amarrada con pita, ¿no?, etcétera,
bueno, ya eso se convirtió en algo familiar, pero me impresionó cómo en la Hemeroteca Municipal de Madrid mantenían este documento publicado en Lima, pero que ya no estaba en Lima. Fíjense, a ese nivel, a ese extremo se puede llegar, muy bien, pulcramente cuidado. Y claro, pude ficharlo, ¿no? Y claro, eso me sirvió para... Es como cuando buscando datos de los periódicos clandestinos del APRA, ¿no es cierto? Pude encontrar la tribuna clandestina que hacía ahí la Torre solo, escondido. Y es increíble porque, y yo hago la mención porque ahí lo ha señalado la falta de manejo de fuentes primarias, ¿no? No voy a decir los nombres, ¿no? Pero dos reputados investigadores, ¿no? Académicos de muy importante trayectoria, etcétera, hablan del exilio de la Torre en los años 30. La Torre no se exilió en los años 30, por favor. Al contrario, se mantuvo en la resistencia, ¿no es cierto? Y de asalto de masa. Y claro, para acceder a eso hay que ver las fuentes primarias, ¿no? Y lo decían probablemente con una motivación política, no lo sé, pero no fue así, no fue así. Y desgraciadamente en los repositorios, en el archivo de Arturo Sabroso, que es un importante dirigente sindical aprista, etc., pude encontrar varios ejemplares de la tribuna en la clandestinidad más horrenda, además, porque te encontraban con un mimeógrafo, digamos, ligado al partido aprista, te mataban ahí directamente, ni siquiera te van al frontón a torturar, te mataban directamente, o sea, es una cosa tétrica, ¿no? Por eso es que cuando yo comencé a hacer esta investigación, lo primero que hice fue leer Hombres y Rejas de Juan Sebane, ¿no? La vida de los apristas en la penitenciaría, ¿no? La cotidianidad, una cosa muy, muy valiosa. En fin, indagando sobre la tribuna clandestina, que no pude encontrar muchos ejemplares, me topé con una tribuna apócrifa en la Biblioteca Nacional, una tribuna apócrifa, una tribuna que había sido parte de una escisión en el APRA, apoyada y promovida económicamente por el sector ligado a Benavides, ¿no? Y claro, eso me permitió para un capítulo completo de la investigación, ¿no? Me encontré con esa fuente, ¿no? Buscando la tribuna clandestina, me encontré con una tribuna apócrifa, pero que era una fuente valiosísima. Y claro, también hay la corrupción, pues, ¿no? Ciertos personajes, ¿no? Hay un personaje cajamarquino, incluso, que fue uno de los fundadores del APRA en Cajamarca. No voy a decir el nombre, ustedes lo verán en el texto, porque Cajamarca tiene cierta presencia, pero fue uno de los que se doblegaron frente a la dictadura. Se doblegaron, ¿no? La gente también fue doblegada, ¿no? Esto de las compras de conciencias y los dineros que circulan y todo no es tan novedoso, es parte de la historia del país. Y en fin, bueno, organizó un gran fraude de Benavides, cosa que también historiográficamente le han hecho tierrita, ¿no? Pero logró acceder a tantos cabos en fuentes primarias, se va, deja a su amigo Manuel Prado, exdirector del BCR, como presidente, después de este gran fraude. ¿Y a dónde se va Benavides? ¿A dónde se va? Después de 3 años de régimen autoritario y 3 años de dictadura abierta, o sea, 6 años en el poder. ¿Dónde se va? Se va a España, porque ya Franco había tomado el poder, el fascismo había tomado el poder, el falangismo había tomado el poder. Se va a España en calidad de embajador del Perú. Y Franco lo recibe con guardia mora, en señal de agradecimiento por los servicios prestados, guardia mora, ¿no? Y claro, eso tampoco se había investigado, no se sabía, no se conocía, porque desgraciadamente la labor en el manejo de fuentes primarias en el país desgraciadamente limitada, que es el último artículo que estoy publicando
publicando, saldrá dentro de poco en la revista de Ciencias Sociales de San Marcos, que es una reflexión crítica frente a la coyuntura política del 39, ¿no? En relación a un debate, ¿no? Con ciertos historiadores y con ciertos sociólogos de importantísima reputación, que yo no lo voy a cuestionar, pero que en ese caso sí cometieron errores, ¿no? Hay que señalarlo, pues, ¿no? Justamente por el poco manejo de fuente primaria. En fin, es una experiencia que yo en realidad le tengo un especial apego a esta investigación, pero quizá el libro que me costó más trabajo realizar, porque era sacar a la luz algo absolutamente oculto, que fue el fascismo en el Perú, 31-36, en donde la carátula aparece su líder, Luis Flores, con su camisa negra, y dedicó todo un capítulo iconográfico, ¿no? De las milicias de camisas negras, ¿no? Que claro, que solamente se podía acceder a través de los periódicos de la guerra. Lo que pasa es que cuando yo comencé a investigar, yo en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional me encontré con una cantidad enorme de periódicos del fascismo del 31-36, y era fascismo ortodoxo, ¿no? Ortodoxo, así, mussoliniana, ¿no? Y quizá una de las ortodoxias fascistas más importantes en América Latina. Yo, el tema que he tenido oportunidad de discutir en España, en el Consejo Superior de Investigación Científica, en el área de historia, en una ocasión nos reunimos varios investigadores que habíamos trabajado sobre el tema del fascismo en América Latina. Y esto además ha derivado en una propuesta ya bien concreta. La Autónoma de Madrid tiene un proyecto al cual me han invitado se va a publicar, ya están los convocados, los autores, y se va a publicar este año un librito sobre el fascismo en América Latina, ¿no? Con los autores que hemos investigado los fascismos en diferentes países de América Latina, que debe estar saliendo ya para mediados del próximo año. Ya hemos mandado resúmenes, en fin. Y bueno, es que yo tenía también una síntesis, y bueno, esa síntesis la he incrementado y bueno, va a ser parte de esta compilación. Bueno, yo, volviendo a este libro que los colegas tan generosamente han comentado, a mí me interesó, o sea, a mí me interesa la estética, ¿no? El arte. Yo creo que todos los que estamos metidos en la arte, ya sea a través de la pintura, o la poesía, o el cine, qué sé yo, narrativa. Y a mí me impactó, porque yo dije, yo quiero una... Es que la carátula es fundamental en un libro. Ustedes ya en el futuro van a seguir libros. La carátula es fundamental. Y la carátula tiene que decir, tiene que hablar del contenido. Y la carátula es un panóptico, en el sentido más Foucaultiano que podamos imaginar, ¿no? Este panóptico se llama La danza de los presos, que es una pintura de Van Gogh que yo había tenido oportunidad años atrás en París, en el Museo de los Impresionistas, en el Museo d'Orsay de París, de verla originalmente, ¿no? Y claro, pueden encontrar en internet. Entonces dije, siempre se me quedó grabada esta carátula, esta pintura, ¿no? Este fresco. Y dije, cuando trabaje este tema lo voy a utilizar de carátula, porque es la atmósfera que a tanto ha hecho referencia a Jerjes, ¿no? Esa atmósfera está creada a través de esa carátula, ¿no? Crea la atmósfera, ¿no? Panóptica, ¿no? Y claro, es lo que quería también señalar, porque la carátula es muy importante, ¿no? para editar los textos, como Jerjes y Moisés también tenía una especial preocupación en sus carátulas de los libros que han sacado en su momento. Bueno, eso era todo lo que quería señalar, y si
No sé, ¿tienen ustedes preguntas a los colegas, a mí, en fin, sería interesante que